Ay, qué cosa. Todo Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo evento organizado por los Institutos de Auditores Internos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Y ahora pues contarles que tenemos un gran aliado, el Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. Se nos une a este proyecto centroamericano de poder elevar la actividad de la auditoría interna. Estas actividades pues las hacemos como parte del mes de la concientización de la auditoría interna. Tenemos una serie de eventos gratuitos para que ustedes pues puedan estar actualizados en todos aquellos temas en los cuales nosotros pues debemos prepararnos para continuar agregando valor a nuestras compañías. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos estar por aquí a todos nuestros colegas, tanto de Centroamérica como de otras partes de Latinoamérica. Por ahí leemos que está República Dominicana, Colombia, Ecuador. Tenemos a varias personas inscritas. Y bueno, de verdad que nosotros lo que procuramos aquí es tener temas de actualidad. Y hoy particularmente tenemos un tema pues que en la misma encuesta de Risk in Focus era como uno de los temas relevantes sobre los riesgos a los que estamos expuestos las diferentes empresas, pero sobre todo las áreas de auditoría interna. Hoy vamos a aprender cómo gestionar el talento humano en la auditoría interna, cómo atraer y retener grandes talentos. Y para esto, pues tenemos como presentador a nuestro buen amigo, el licenciado Jaime Rivera, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua. Tengo el honor de presentar a Jaime, un profesional de primer nivel que también ha hecho un gran esfuerzo en el instituto por mejorar el perfil de los auditores internos, no solo en su país, sino que en toda Centroamérica. Además, ha sido un gran colaborador hacia la FLY de la mano de Francisco Arauz. Tenemos el gran honor de que estos dos profesionales representen a Centroamérica liderando una de las fuerzas más importantes de profesionales, de comunidad de profesionales de auditores internos en toda Latinoamérica. Entonces, Jaime, pues para presentarlo, contarles que es licenciado en Contaduría Pública, Auditoría, es licenciado en Derecho con mención en Economía, contador público autorizado, certificado COSO, tanto para el tema de control interno como para ERM. Tiene la certificación internacional de FIBA para la lucha contra el blanqueo de capitales. Es máster en contabilidad con énfasis en auditoría y tiene un posgrado en gerencia y liderazgo por la Kester University, con más de 18 años de experiencia en asesoría corporativa y 13 de ellos en auditoría interna. Es un profesional de primer nivel que nos va a poder contar y nos va a poder ahí buenos tips para que administremos adecuadamente nuestro talento humano. Así que Jaime, bienvenido y te dejamos en el uso de la palabra. Un honor haberte presentado. Muchas gracias, estimado Eric, por la presentación. Un gusto siempre verte. Y como nos decía Eric Mazariego, el presidente del Instituto de Auditores Internos de Guatemala, no es por casualidad de que la gestión del talento humano sea uno de los riesgos relevantes sobre los cuales ya se llevan algunos años conversando, tratando, identificando oportunidades de mejora. Y para dar inicio a esta breve ponencia, la pregunta con la que me gustaría que cada uno de nosotros abramos un poco nuestra mente y compartamos, debatamos sobre este tema, es por qué un auditor interno debe de ocuparse por el talento humano. Y la razón fundamental es porque a medida de que están aumentando los requerimientos normativos y las expectativas de las partes interesadas sobre las actividades de auditoría interna, y estas se están volviendo cada vez más complejas, también en esa misma medida cada vez está siendo más difícil encontrar talento humano con las competencias necesarias para asumir estos retos de presente y de futuro. Y esto se debe a algunos factores puntuales. En el caso de la región centroamericana y de México, el principal de esto es la migración de nuestros
coterráneos por factores económicos, ambientales o de violencia. Por ejemplo, un estudio del Grupo Reflexión de la ONU, década de acción, señala que para el año 2020, 16.2 millones de personas de nuestra región ya residían en otro país distinto al de origen. El 4.6% de estos compatriotas residían en otro país de la misma región y el 91% residían en Estados Unidos, un 2.5% en Europa y un 1% en Canadá. Lo más relevante, a mi entender, de este estudio es que la cantidad de migrantes de Centroamérica ha aumentado en los últimos 30 años hasta un 137% y no existen indicadores que nos lleven a la conclusión de que esta tendencia se va a revertir. Por otra parte, nos encontramos con otro fenómeno identificado documentado, mejor dicho, por la empresa de tecnología Lexium en el año 2023, que determinó que en Centroamérica los jóvenes ya no quieren ser profesionales y lo que sueñan es con ser influencer. En el caso de El Salvador, si no me equivoco, quieren ser youtuber. Y esto es extrapolable al resto de Latinoamérica, con excepción de Brasil, en el que los jóvenes pues sueñan con ser emprendedores o empresarios de alto nivel. ¿Y por qué esto? Bueno, la realidad es que nuestros jóvenes, al estar expuestos a las redes sociales y ser su principal medio de información de consumo, los influencers se han convertido en los maestros de estos jóvenes, de nuestros hijos, se han convertido en la guía y por tanto en aquello en lo que estos jóvenes aspiran a hacer o hacer. Como resultado de esto, los jóvenes de hoy en día intuyen que hay nuevas formas de ganarse la vida distintas al profesionismo o al emprendedurismo, y como son las denominadas ocupaciones de influencer, de youtuber. Y este camino les parece, en primer lugar, de menor esfuerzo, por cuanto requieren menor conocimiento, menor preparación, y a la vez les parece más interesante porque les provoca una mayor satisfacción, tanto a través de réditos económicos como de un nivel de exposición mediática interesante para ellos. Y esta realidad no es ajena a los auditores. Un estudio realizado por el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España en este mismo año 2023 reveló que los jóvenes ya no quieren ser auditores. Y esto es por cuestiones culturales, demográficas y económicas, algo distintas a las de Latinoamérica. Por ejemplo, en temas demográficos, ahí no existe una migración, pero desde hace años, como sabemos, las tasas de natalidad se han visto reducidas. Y por cuestiones culturales, los jóvenes cada vez se están emancipando más tarde de sus padres y son menos cada día los que optan por un desarrollo profesional. No obstante, este mismo estudio demuestra que esta problemática se presenta también dentro de los estudiantes de la academia universitaria y también por aquellos que tienen la vocación de la auditoría y se retiran de esta profesión dentro de los primeros años del desempeño. Un ejemplo de ello es que para realizar el examen ROAC, que es el examen para acceder como auditor de cuenta en España, en la última convocatoria se pasó de 1.900 candidatos, que era lo normal, a apenas 500. Y si a esto le sumamos que apenas el 30% de estos candidatos aprueban, pues hay un déficit de talento humano para ejercer la profesión de auditores de cuenta en España. En resumen, además de que hay menos jóvenes, también la complejidad y la responsabilidad de los auditores no cuadra con el estilo de vida que ahora los jóvenes desean tener. Quieren tener menores horas laborales, mayor tiempo libre y menor responsabilidad. Una pequeña luz que sí deja este estudio y me parece que vale la pena resaltar es que al menos en España continúa siendo el sector de la auditoría bien remunerado y las nuevas regulaciones en materia ambientales, sociales y de gobierno corporativo que requieren los servicios de aseguramiento que proveemos los auditores internos son más atractivas que los aspectos meramente contables para esta juventud. En conclusión, para los que al día de hoy no lo sepamos, los auditores internos estamos en peligro de extinción. Y como ya decía Eric, no me detengo mucho, es por ello que
la encuesta Risk and Focus, en la cual por primera vez, por primer año, los auditores internos de Latinoamérica estamos participando gracias a las gestiones de FLY y a la colaboración del Instituto Global. A mi entender, determina que este es uno de los retos de presente, que los auditores internos no estamos evaluando y que al futuro vamos a tener que evaluar, no solo a nivel de nuestros departamentos de auditoría interna, sino también a través de las organizaciones a las cuales proveemos nuestros servicios de aseguramiento y asesoría. Dicho lo anterior y para entrar en materia, me gustaría iniciar con lo básico. ¿En qué consiste la gestión del talento humano en auditoría interna? ¿Cuál es lo fundamental? Pues precisamente es dotar al equipo de auditoría interna de las competencias necesarias para que puedan brindar los servicios de aseguramiento y consultoría de manera eficiente y eficaz. Y cuando hablamos de competencia, hablamos de conocimiento, hablamos de destrezas, hablamos de la experiencia necesaria para poder brindar estos servicios. Si bien cuando hablamos de la auditoría interna del futuro, muchas veces hablamos de gestión de riesgo, hablamos de inteligencia artificial, de robótica, de big data, que realmente son herramientas indispensables para seguir generando valor en el presente y en el futuro. No debemos de olvidar que al final de cuentas somos los auditores internos, los componentes dentro de este servicio de aseguramiento que mejor podemos ayudar a la actividad de auditoría interna y a la organización en conjunto para que se logren los objetivos. Y esa es la razón por la cual a mí me interesó que habláramos de este tema, que recordáramos para aquellos auditores de mucha experiencia, volver a los fundamentos, y en el caso de aquellos auditores que están ya a un nivel de supervisión, de gerencia o que tienen un plan de carrera hacia futuro, que empiecen a investigar sobre el tema de la gestión del talento humano en auditoría interna. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de ascender a estos puestos, ¿verdad? Ascender en nuestro plan de carrera dentro de auditoría interna por la capacidad técnica que hemos desarrollado a lo largo de los años por estudios realizados, pero realmente cada vez que vamos subiendo estos niveles nos dedicamos menos a gestionar el proceso de auditoría y más a gestionar al talento humano que ejerce estas actividades de aseguramiento y consultoría. El marco global de competencias de auditoría interna ya desde el año 2013 definió cuáles eran aquellas competencias esenciales que se necesitan cumplir para que podamos llevar a cabalidad el marco internacional para la práctica profesional, el MIP. Para hacer un breve recordatorio de este tema, se divide en 4 grandes componentes de competencia. El primero es el profesionalismo, que es la competencia que nos permite demostrar la autoridad, la credibilidad, la conducta ética, que es esencial para que la auditoría interna sea valiosa para una organización. Tenemos también las competencias de desempeño, que nos permiten planear y realizar trabajos de auditoría interna de conformidad con estas normas. Tenemos las competencias de ambiente también, que nos permiten identificar y abordar aquellos riesgos específicos dentro de la industria y el ambiente en el cual opera la organización a la cual brindamos nuestros servicios de auditoría interna. Y finalmente las competencias de liderazgo y comunicación, que son las que le permiten al auditor interno dar un enfoque estratégico, ¿verdad?, al servicio de auditoría interna, comunicar con eficacia los resultados de nuestra labor, mantener relaciones armoniosas con los directivos y con el equipo gerencial y con el resto de partes relacionadas, administrar el personal, que es el tema del cual estamos hablando hoy, y también llevar a cabo la mejora continua del proceso de auditoría interna. Claro, cada una de estas competencias de acuerdo al nivel al área de conocimiento, ¿verdad? Y al nivel de expertise que va tomando el auditor desde su época de junior de formación hasta convertirse en un director ejecutivo de auditoría. No obstante, a pesar de que tenemos estas herramientas, pues cometemos, como es natural, algunos errores en la gestión del talento que nos pueden exponer a que la actividad de auditoría interna se materialice en algunos riesgos. Los principales son
el no tener los recursos humanos suficientes para poder cumplir con el plan de auditoría que fue aprobado por nuestro Consejo de Administración, no tener las habilidades necesarias para poder cumplir con el trabajo específico de auditoría, con el adecuado nivel de aptitud y de debido cuidado profesional que existe en nuestro marco normativo de ejercicio de la profesión, y por tanto no lograr cumplir con las normas internacionales para la práctica profesional. Todo ello nos va a llevar a que se afecte negativamente la imagen de la actividad de auditoría interna en nuestra organización y también la reputación del equipo de trabajo de auditoría interna. Y finalmente, que no logremos cumplir con nuestra misión de mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando nuestros servicios de aseguramiento objetivo y de asesoría y conocimiento basado en riesgo. Dicho lo anterior, ¿cuáles son? Yo considero que lo importante es que entendamos inicialmente cuáles son las necesidades y expectativas de estas partes interesadas hoy en día para que en base a ello tomemos aquellas decisiones estratégicas sobre la gestión del talento humano del equipo de auditoría interna. Y estas necesidades han venido evolucionando a lo largo de los años. Podemos ver cómo los auditores externos y otros proveedores de aseguramiento externos cada vez se están basando y están confiando más en el trabajo que realizan los departamentos de auditoría interna. También los inversores se han vuelto más exigentes con las organizaciones en la transparencia de su información, tanto financiera como no financiera. Los reguladores de cada uno de nuestros países examinan más la actividad de auditoría interna al mismo tiempo que incrementan el escrutinio sobre las organizaciones en sus prácticas de gobierno, de gestión de riesgo y de cumplimiento de normas especializadas como en materia de prevención de la de activos, ambientales y sociales. Y los consejos están requiriendo últimamente el involucramiento y la prestación de servicios de aseguramiento de auditoría interna en temas de inteligencia de negocios, de transformación digital de sus organizaciones, de ciberseguridad, entre otros temas relacionados con tecnología de información. Para cumplir con esta gama de expectativas de las partes interesadas, la auditoría interna debemos de asegurarnos de tener acceso a esa gama completa de competencias que se encuentran articuladas en el marco de competencias que le mencionaba anteriormente, y es responsabilidad del director ejecutivo de auditoría evaluar al departamento de auditoría en su conjunto para determinar si se cumplen con esas competencias necesarias para a su vez cumplir la misión de auditoría interna y llenar las expectativas de estas partes interesadas. Es por ello que se deben concentrar la atención en aquellas competencias necesarias para abordar los riesgos emergentes, los riesgos de alta prioridad y los generadores de valor primario para el negocio. Esas son las áreas en las que tenemos que concentrarnos como auditoría interna con un enfoque de riesgo, y debemos de evaluar constantemente si cumplimos con el nivel de competencia necesaria en el conjunto como equipos de auditores, más allá de si tenemos la cantidad de auditores suficientes para llevar a cabo nuestro plan anual de auditoría basado en riesgo. Y entramos en esta disyuntiva que les decía inicialmente: cómo llenar las expectativas de nuestras partes relacionadas si a la vez tenemos mayores riesgos y mayores obstáculos y retos a la hora de atraer y retener el talento humano de alto potencial. Un estudio realizado en el año 2018 y que considero que tiene bastante valía de KPMG Abogados, denominado Tendencias Retributivas de Recursos Humanos, nos dice o nos recuerda que el talento humano es lo que hoy más diferencia a unas compañías y de otras, y que la motivación y el compromiso que tiene este talento humano con su organización es lo que finalmente hace que la experiencia de los clientes sea positiva o que sea todo lo contrario. Y por ello es obligación que las organizaciones miren al empleado como un cliente interno si lo que se busca es atraer y retener al talento de alto potencial. Y esta ha sido la prioridad estratégica número 1 de los departamentos de recursos humanos,
según esta encuesta realizada por KPMG, alrededor de 100 empresas de mediano y gran tamaño. ¿Y cuáles son los factores que identificó esta encuesta para atraer y retener a este talento humano de alto potencial? Bueno, en primer lugar, es el hacer un proyecto atractivo para el talento humano, un employer branding atractivo y generar propuestas de valor para que el empleado desee ingresar a la organización y desee permanecer en la organización. Y esto suena fácil, pues, pero realmente no lo es. En primer lugar, la empresa tiene que alinear y declarar de una manera atractiva cuáles son los valores y la cultura de la empresa, sobre todo para atraer a los colaboradores millennials que necesitan sentirse identificados con la misión social de la organización. También el contenido del empleo, la labor que van a realizar estas personas tiene que suponer un reto para ellos. No les interesa estar realizando un trabajo monótono y que no implique el desarrollo de sus potencialidades, por ejemplo. Las políticas de remuneración, de reconocimiento y desarrollo profesional tienen que ser efectivas, y también el entorno de liderazgo y las personas con las que se van a encontrar en las organizaciones tienen que ser atractivas para que estas personas ingresen a la organización y se mantengan dentro de ella el mayor tiempo posible. También hay otro estudio de la firma de sondeo Gallup que realizó más o menos para el mismo periodo, en el que señalaba que el buen talento busca organizaciones que tengan una marca y valores con los que se identifican y que invierten y desarrollan las capacidades de este talento. Por tanto, son los colaboradores que permanecen en la organización e incluso aquellos que se han retirado de ellas por temas de crecimiento profesional, los que al final van a configurar la reputación de la organización respecto a si es un buen lugar para trabajar o no. En este sentido, a mí me gustaría recordarles o hablar un poco de lo que dice Simon Sinek en su libro Empieza con creer que, y que yo observé en una charla TED, que nos decía que todas las empresas saben lo que hacen. Algunas saben cómo lo hacen, pero pocas saben explicar el por qué. Y en esa manera de explicar el por qué están haciendo lo que hacen las organizaciones, en las cuales pueden generar la atracción necesaria para este talento humano de alto potencial, y el estarla recordando y ajustando en el tiempo es lo que va a permitir mantener a este talento potencial dentro de su organización. Y aquí traigo a colación un poco la actualización de nuestro marco de prácticas profesionales y las que serán nuestras nuevas normas globales de auditoría interna, en las que entiendo yo que tienen ese espíritu, no solo de atraer la atención de las partes interesadas en los servicios de auditoría interna y el llevar a los auditores internos a que podamos llenar esas expectativas, sino a también configurar esa propuesta de valor para atraer a los jóvenes y a los futuros profesionales a que tengan la vocación de desempeñarse como auditores internos de clase mundial. ¿Y qué se puede hacer para atraer y seleccionar al talento humano dentro de auditoría interna? Pues existen varias herramientas que funcionan para atraer al talento humano. Muchas de ellas las estamos realizando actualmente y otras, aunque ya se tiene años estudiándose y aplicándose en otras áreas, creo que deberíamos de empezarla a implementar también en el tema de auditoría interna. Por ejemplo, en la selección interna, pues la selección permanente a tiempo completo, esto es lo tradicional, permite incorporar al personal ya familiarizado con la organización y que es de alto desempeño en otras áreas del negocio, a auditoría interna y tras un proceso de inducción en los temas de la actividad de la auditoría interna, pues estas personas pueden desempeñar de una manera bastante eficiente las tareas asignadas dentro del plan anual de auditoría interna. Aquí la preocupación un poco está relacionada obviamente con la objetividad y existen ciertos marcos de referencia para proteger la objetividad de estos auditores internos.
Y un tema que me parece novedoso y que no hemos implementado actualmente la mayoría de nuestras organizaciones es la de implementar un programa de auditor invitado a nivel interno, ¿verdad? Es decir, seleccionar igualmente a estos colaboradores de alto potencial que se encuentran en otras áreas de la organización para que cubran brechas de trabajo de las competencias en auditoría interna. Estos profesionales invitados harían pues las veces de un experto en la materia que señala en nuestro marco de referencia en determinadas áreas de interés para el trabajo de la auditoría interna y reforzaría la posibilidad de compartir conocimiento a lo largo de la organización por cuando dentro de la auditoría interna siempre tenemos una visión holística de los procesos. Obviamente que esto trae una serie de elementos que se deben de cumplir, como les decía también anteriormente, para proteger la objetividad del servicio de auditoría interna, también para recibir el feedback de este auditor invitado al resto del equipo de auditoría interna y que sea un generador de evaluación del desempeño, tanto del programa de auditoría invitado como de las competencias dentro del área de auditoría interna. Sin embargo, me parece una propuesta para atraer y seleccionar colaboradores internos bastante interesantes para nuestras organizaciones. Y en cuanto a la selección externa, pues que es la que permite hallar el talento fuera de la organización. Esto también, pues de manera tradicional, estamos buscando candidatos de estudios de firmas de contadores públicos externas. Estamos buscando candidatos dentro de la actividad de auditoría interna en otras organizaciones. Estamos implementando programas de pasantía y cooperación dentro de la organización y en algunas ocasiones contratamos a personal externo para realizar outsourcing o coupsourcing, por ejemplo, en temas de tecnología de la información. Y un tema que ya están haciendo muchas organizaciones, pero no he identificado yo que todavía se implemente dentro de auditoría interna, es la de búsqueda de candidatos de carreras de grado o maestría, es decir, de estudiantes. Ya yo me acuerdo en su momento, hace unos años, que nos buscaban de la universidad en secundaria para que optáramos por las carreras que ellos ofrecían, pues ya una realidad que las organizaciones, sobre todo aquellas que tienen configurada una reputación interesante como un buen lugar para trabajar, están yendo a aquellas universidades de prestigio a invitar a los colaboradores en los últimos años de carrera para que se incorporen dentro de sus organizaciones y en el caso de aquellos estudiantes de maestría, igualmente para que se incorporen a cargos ejecutivos, por ejemplo. En este sentido, creo yo que el Instituto de Auditores Internos Global y los institutos de auditores internos de la región nos convertimos en un aliado estratégico dentro de los departamentos de auditoría interna para ayudarle a estas organizaciones dentro de nuestros afiliados a encontrar el personal que reúne las competencias que ellos necesitan. Y hoy en día también ya el Instituto Global inició con el producto de maestría de estudiantes, en los cuales me alegra decirlo que ya los institutos de auditores internos de Centroamérica ya estamos firmando este convenio de membresía de estudiantes y en los próximos días ya vamos a poder ofrecer este servicio de membresía gratuita a los estudiantes de aquellas carreras afines con la vocación de auditoría interna para desde la universidad que ellos en primer lugar y les despertando esa vocación por auditoría interna, que conozcan de qué se trata nuestra profesión, de que dentro de sus planes de carrera, cuando miren las materias de auditoría interna, de control interno, de gestión de riesgo, estén alineadas con las mejores prácticas profesionales y también para justamente satisfacer esta necesidad de nuevos profesionales competentes para que desarrollen la actividad de auditoría interna. Una vez que hemos atraído a estos colaboradores potenciales, una pregunta interesante es cómo podemos determinar los departamentos de recursos humanos a qué colaborador seleccionar. Pues aquí recordarles que la norma 2030 de desempeño del MIP indica que el director ejecutivo de auditoría es quien se debe asegurar que los recursos de auditoría interna sean apropiados, sean suficientes y sean eficazmente asignados para que puedan cumplir con el plan
aprobado, y este pequeño esquema explica cómo podemos alinear nuestro plan anual de auditoría interna, cómo puede servir de faro para seleccionar al recurso humano necesario y competente para que se integre a nuestro equipo de trabajo. En primer lugar, es esencial que nuestro plan anual de auditoría interna esté basado en un mapa de riesgos inherentes y residuales, dentro de los cuales se consideren aquellos riesgos que pueden dematerializarse a afectar la consecución de los objetivos estratégicos de la organización. Seguidamente, una vez que tenemos definidos estos riesgos, debemos de hacer un proceso de selección de aquellos riesgos que consideramos más relevantes, es decir, la priorización, y determinar, asignar o relacionar cada uno de ellos con los procesos que se pueden identificar dentro del negocio. Una vez identificados estos procesos, determinamos las diferentes auditorías o proyectos de auditoría dentro en cuyos objetivos y alcances vamos a evaluar cada uno de estos procesos relevantes. Y una vez configurado este plan anual de auditoría, es que ya podemos hacer una estimación, de los recursos que necesitamos para llevar a cabo este plan. Y inicialmente, en cuanto a horas, días, semanas, es decir, la carga laboral que necesitamos para cumplir con el alcance de este plan anual de auditoría, pero también nos permitirá evaluar las competencias dentro del marco global de competencias de auditoría interna que se requieren para que podamos brindar este servicio de aseguramiento. Y estas competencias van a estar relacionadas con el conocimiento que tienen los recursos humanos que actualmente pertenecen al Departamento de Auditoría Interna y aquel que estamos evaluando para seleccionarlo como un elemento nuevo dentro de nuestro equipo. También las aptitudes, es decir, aquellas capacidades y destrezas que poseen estos individuos para desempeñar la auditoría interna, y un elemento fundamental que es la actitud de estos colaboradores, que es el comportamiento individual que cada uno de ellos emplea dentro del ejercicio de sus labores, y está relacionado más a la forma de ser, a los valores intrínsecos de estas personas y de las motivaciones internas de los mismos. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿qué podemos hacer una vez que ya atrajimos al talento, una vez que ya lo seleccionamos y ya forma parte de nuestro equipo de auditoría? ¿Qué podemos hacer para motivarlo y para retenerlo dentro del área de auditoría interna? Existen varias herramientas también que deben de considerarse para lograr esto. La primera de ellas es la oferta, y aquí no solo hablamos de los componentes salariales, sino también de los componentes no salariales. Como auditores internos debemos de preocuparnos tanto para nuestro departamento de auditoría interna como para la gestión del talento humano dentro de la organización a la cual brindamos nuestro servicio, que se encuentre diseñada e implementada una política retributiva de la organización que reúna las siguientes características. En primer lugar, que sea equitativa, es decir, que garantice la correspondencia entre cada puesto de trabajo y sus retribuciones, que sea una oferta competitiva, es decir, que permita atraer y retener y motivar al personal con talento, considerando que hay competencia en el mercado laboral, que sea una oferta motivadora, es decir, que fomente y premie la excelencia dentro de la ejecución de las labores asignadas, y que también sea una oferta flexible, es decir, que posibilite a lo largo del tiempo realizar ajustes en la medida en que van aumentando las competencias y que el desempeño del colaborador es el deseado. Ahora bien, las organizaciones con un mayor grado de madurez en la gestión de los recursos humanos utilizan lo que se conoce como la filosofía del modelo de recompensa global. Este modelo, para explicarlo de manera sencilla, está compuesto por 4 elementos que ayudarían a la organización a atraer y retener este talento. Primero, este elemento está relacionado con la compensación, que es el tema que ya estamos hablando, también con otros beneficios, como incentivos a largo plazo, pago en especie, beneficios extrasalariales,
también con temas de desarrollo y equilibrio entre la vida personal y profesional del colaborador. Aquí muchas veces los auditores internos nos preocupamos por llevar a cabo el plan, por cumplir el plan, y al final medimos nuestra capacidad de liderazgo y capacidad de gestión del talento humano por si se cumplió el plan o no, pero no hacemos una evaluación de los costos, de los costos en los cuales incurrimos nosotros y nuestro equipo para llevar a cabo este plan. Y aquí entran en juego temas de desgaste, temas de salud, temas de pérdida de la motivación por exceso de trabajo, o inclusive de que nos tengamos que involucrar como auditores a hacer evaluaciones de temas para los cuales no tenemos las competencias necesarias. Entonces, no solo es importante evaluar que se cumplan con los objetivos dentro del Departamento de Auditoría Interna, sino que evaluemos la eficacia con la cual se logran estos objetivos desde la perspectiva de la gestión del talento humano, que es el tema que nos ocupa. Y un tema muy importante para los jóvenes de hoy también, el reconocimiento, ¿verdad? Y aquí hablamos de el salario emocional, ¿verdad? La medida en que somos premiados y estimulados con un reconocimiento no monetario por nuestro aporte al Departamento de Auditoría Interna y a la organización, generando ese valor agregado que forma parte de nuestra misión como auditores internos. Otra manera de motivar y retener al talento humano en auditoría interna es con el proceso de inducción del nuevo auditor interno. Nos podemos encontrar con organizaciones en las cuales el proceso de inducción es más formal que efectivo. Esto aumenta la curva de aprendizaje del colaborador y su periodo de adaptación a la organización, e incluso algunas veces hace que el colaborador se retire casi de manera inmediata por cuanto no se siente integrado a la organización, y ese es un elemento muy importante para los jóvenes profesionales de hoy en día. Una buena inducción, por tanto, nos permite disminuir estos problemas, nos permite mejorar la experiencia del colaborador de auditoría interna que se integra a nuestro equipo de trabajo, y nos permite reducir los tiempos en los cuales el desempeño de este colaborador logra sus mayores rendimientos. Otra forma de motivar y retener al talento humano de auditoría interna es con la formación profesional continua en auditoría interna. Aquí hablamos de actividades de capacitación y de formación continua, tanto la capacitación en el puesto de trabajo, que es la capacitación que se da entre los mismos colaboradores de la organización, que es una capacitación fundamental que el marco de prácticas profesionales requiere que implementemos y que en la mayoría de los departamentos de auditoría interna no estamos realizando. Normalmente estamos capacitando al colaborador sobre la marcha o solo lo ponemos a leer los manuales de auditoría interna, pero no le damos ese proceso de capacitación técnica, sobre todo cuando identificamos que existen brechas entre la experiencia que tienen estos colaboradores en el ejercicio de la práctica profesional y la forma en que estamos desempeñando la actividad de auditoría interna en nuestra organización. Es importante que se desarrolle un plan de capacitación sobre la base de las evaluaciones del desempeño y las evaluaciones de competencia a nivel individual del colaborador y a nivel del equipo de trabajo. Y aquí nuevamente se vuelve útil el marco global de competencias del IIA. Y otros temas interesantes sobre formación profesional que no estamos motivando a nuestros colaboradores y no estamos desarrollando es la investigación, la lectura, que se puede demostrar a través de artículos profesionales que puedan escribir estos colaboradores, tanto para nuestra organización como para los institutos de auditores internos. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua tenemos la revista Auditor al Día, que es una oportunidad para que nuestro membresía y aquellos profesionales que desempeñen de alguna manera actividades relacionadas con auditoría interna, gestión de riesgo y control interno, puedan desarrollar este proceso investigativo y hacer su aporte a la profesión con artículos de interés. También el asistir a conferencias, a integrar foros de debate como las que realizamos los institutos de auditores internos de la región y que normalmente son de carácter gratuito. Y otro elemento importante es la implementación de programas
de tutoría para desarrollar el talento, tanto para el personal recién contratado como para empleados con más experiencia. Esta herramienta a mí me llamó la atención. Creo que los departamentos de auditoría interna no lo estamos implementando y me parece que genera un feedback bastante interesante porque por un lado mides la capacitación de tu personal más talentoso, mides su capacidad de transmitir conocimiento y de motivar a los colaboradores, y por otro lado reduce brechas tanto de aquel personal recién contratado como aquellos empleados con más experiencia. Es una herramienta bastante útil, sobre todo para gestionar aquel talento humano cuyo desempeño está por debajo de lo que esperamos. En todo caso, dentro de la formación profesional continua, es importante que las capacitaciones, las certificaciones que los demos a nuestros colaboradores estén siempre relacionadas con nuestro plan anual de auditoría, es decir, que nos ayude a cumplir con los objetivos de este plan anual, que nos permita fortalecer aquella área de mejora para que los auditores internos puedan cumplir con sus funciones y que les permita adquirir aquellas herramientas técnicas que les permitan afrontar los retos de su actividad de una mejor manera. Aquí también, pues, los institutos de auditores internos considero que somos un aliado estratégico por cuanto cada uno de los productos que le ofrecemos pues, a nuestra membresía y al público en general están alineados con estas mejores prácticas profesionales que lo que buscan es justamente que cumplamos con el marco global de competencias del IIA. Otro elemento que me parece fundamental para motivar y para retener al talento humano es la evaluación de desempeño o la evaluación de competencias. Esta constituye una función inicial que debemos realizar los equipos de auditoría interna independientemente del tamaño y a la cual muchas veces no le prestamos la atención necesaria. ¿Qué tipo de errores cometemos? Por ejemplo, realizar la evaluación por temas meramente formales, que no le realice la evaluación la persona con la experiencia necesaria para que su juicio personal no condicione las potenciales mejoras que puede tener el evaluado, que las evaluaciones no se realicen de manera oportuna y que no se esté evaluando solo el desempeño técnico del colaborador, sino su nivel de adaptación a la organización y su nivel de identificación con los valores organizacionales y con la cultura organizacional. Todos estos temas, si los relacionamos con lo que hemos venido hablando anteriormente, pues se vuelven cada vez más fundamentales. Y acá, hablando de la oportunidad de cuándo debemos de hacer las evaluaciones, pues hay que recordar que el marco internacional de prácticas profesionales nos invita a que realicemos una evaluación del desempeño de la actividad de auditoría interna con posterioridad a cada proyecto de auditoría, que también realicemos evaluaciones trimestrales de la calidad donde identifiquemos aquellos puntos fuertes y también aquellas áreas de desarrollo a considerar para los futuros trabajos, y que realicemos también una evaluación anual de competencias que nos permite identificar la fortaleza y las áreas de mejora para la elaboración del plan anual de auditoría del próximo año. En resumen, al evaluar las competencias del equipo, el director de auditoría interna debe de obtener la información necesaria para la toma de decisiones sobre la gestión del mismo. Es decir, esta evaluación del desempeño no solo debe de quedar en papel, sino que debe de generar un feedback, una retroalimentación al colaborador para establecer sus áreas de mejora y aprovechar para motivarlo, para cerrar esa brecha entre su actividad y los resultados de su trabajo y las expectativas que tienen las partes interesadas de nuestra labor. Y por otro lado también para tener indicadores estratégicos de cómo mejorar el desempeño de la gestión del talento dentro de la unidad de auditoría interna y por tanto también aumentar la capacidad de cumplir con la misión de los servicios de aseguramiento y consultoría de auditoría interna. Los DEA para ello es necesario que implementen un proceso de mejora continua del talento humano. Esto implica que se planifique este proceso de evaluación
que se establezcan indicadores de evaluación del desempeño que se comuniquen desde el proceso de inducción al colaborador y en el caso de que se hagan ajustes a estos indicadores, pues que se retroalimente de una manera oportuna a los colaboradores, es decir, para que el proceso de evaluación al desempeño resulte en una mejora de las actividades de auditoría interna, el colaborador tiene que saber desde un principio en base a qué input va a ser evaluado. Posterior que realizamos posterior a que hacemos esta planificación, debemos de ejecutar la evaluación al desempeño de manera oportuna, como ya lo mencionamos, después de cada proyecto, trimestralmente y anualmente. El DEA tiene que tomar esta información y establecer, como decíamos, aquella oportunidad de mejora. Y finalmente, debe de evaluar en el tiempo si estas oportunidades de mejora o las acciones correctivas que se tomaron para disminuir estas brechas fueron efectivas o no fueron efectivas. También es importante que esta evaluación de las competencias forme parte dentro del programa de aseguramiento y mejora de la calidad del área de auditoría interna. Esto no solo sirve para mejorar el desempeño del equipo de auditoría interna, sino que también es un motivador fundamental para que los auditores internos de hoy en día queramos seguir perteneciendo a la organización y al área de auditoría interna. Y importante también destacar que este proceso de evaluación al desempeño es útil para hacer ajuste a las otras herramientas motivadoras de las cuales hemos hablado con anterioridad. Es decir, la evaluación al desempeño nos va a permitir identificar en qué capacitaciones invertir, nos va a permitir identificar qué características debe tener el talento al cual queremos reclutar. También nos va a permitir identificar aquellos métodos de acompañamiento para fortalecer las capacidades de otros colaboradores y sobre todo identificar a quién vamos a asignar para que realice esta actividad. Y hay algo muy interesante de la evaluación al desempeño es que por medio de ella es que podemos elaborar un verdadero plan de sucesión y de carrera dentro de los profesionales de la auditoría interna. La evaluación al desempeño nos permite identificar el potencial de nuestros colaboradores, identificar aquellos que son nuestros caballitos de batalla, que tienen alto desempeño, pero que están digámosle, en una zona de confort, ¿verdad? Este es un elemento que debemos de retener y de mantener motivado con otro input que no necesariamente son el crecimiento profesional. Nos permite sobre todo evaluar cuáles son aquellos colaboradores estrellas de alto desempeño o de alto potencial, que son los cuales como directores ejecutivos de auditoría interna tenemos, diría yo, el deber de llevar al siguiente nivel. Nos permite también identificar aquellos colaboradores que son hoja seca, es decir, que tienen bajo desempeño y bajo potencial. Estos son a los cuales debemos de brindarles mayores actividades de supervisión y buscar mantenerlos constantemente motivados para que al menos alcancen el nivel de desempeño deseado. Y también son aquellos colaboradores que cuando quieren separarse de la organización, pues hay que dejarlo ir. Y también los colaboradores incógnita, que son aquellos colaboradores que en un determinado momento nos están dando un bajo desempeño, pero que sabemos que tienen un alto potencial. Y acá diría yo que son aquella zona de mayor reto, porque va a depender obviamente de su interés interno, pero también de la capacidad de motivación e influencia que tenemos como líderes de auditoría interna para llevarlo pues hacia un colaborador estrella. Y algo interesante que me parece que debemos de considerar es que teniendo en cuenta de que nuestra principal misión es proveer valor para que las organizaciones cumplan con su objetivo y que uno de los principales riesgos es que el talento humano, no encontrar el talento humano con las competencias necesarias para que se logren esos objetivos, es importante que los líderes de auditoría interna identifiquemos cuáles colaboradores realmente tienen la vocación de realizar un plan de carrera como auditor interno y seguir creciendo dentro de la organización, dentro del área de auditoría,
de aquellos colaboradores que se encuentran en auditoría interna, porque hay áreas del negocio que evalúan y que realmente les encantan, que realmente los apasionan y que son colaboradores de alto desempeño para, dentro de su plan de carrera, buscar cómo reencauzarlo hacia aquellas áreas de la organización hacia en las cuales ellos se miran a futuro, y también considerar temas de liderazgo ejecutivo, es decir, que dentro de las organizaciones, aquellos colaboradores de alto potencial que se están preparando para ser futuros ejecutivos de alto nivel en la organización, dentro de su proceso de formación, pasen una temporada dentro de auditoría interna, porque como les decía, aquí es una zona bastante interesante para que adquieran una visión holística de la organización, para que entiendan en un corto tiempo todos los procesos de la organización, los riesgos asociados, los controles relevantes y los objetivos estratégicos y operativos de la organización. Entonces, la evaluación al desempeño también como auditoría interna nos permite aportar valor a la organización, reencauzando, identificando y motivando a este talento humano de alto valor para que continúe dentro de la organización y no se retire de ella y se convierta en una competencia de alto nivel para la misma organización. Y ya para concluir, pues recordarles que seleccionar, motivar y retener al talento para el equipo de auditoría interna hoy en día un deber del Departamento de Auditoría Interna y del líder de auditoría interna, que los departamentos de auditoría interna necesitamos ampliar nuestras redes para atraer, motivar y retener a los miembros del equipo de auditoría interna. Esto implica tener una relación bastante cercana con las gerencias de talento humano, tanto para aportar valor a sus procesos como para retroalimentarnos de él, y también tener buenas relaciones con su instituto de auditores internos local, por ejemplo, y crear esa alianza estratégica para que se pueda atraer y seleccionar al personal de auditoría interna competente. También el desarrollo profesional desempeña un papel fundamental en el cual se debe compartir la responsabilidad individual de los auditores internos por su crecimiento profesional, con también la responsabilidad del líder de auditoría interna como alguien con mucho más experiencia en la profesión y con una visión más estratégica para que le ayude a definir su plan de carrera, ya sea dentro de la profesión o dentro de otra área del mismo negocio. Y también los DEA debemos de motivar a los miembros de nuestro equipo y desarrollar el talento de manera continua, cubriendo esta brecha a través de las evaluaciones de competencia y de la capacitación. Y como les decía, finalmente, pues implementar el proceso de mejora continua y el programa de aseguramiento y mejora de la calidad es lo que en definitiva va a permitir optimizar los recursos para que gestionemos de una manera eficaz y efectiva nuestro talento humano. Y termino con una fórmula de Víctor Coopers que a mí me gusta bastante, que nos dice que el conocimiento y la habilidad suman, pero es la actitud individual la que multiplica. Y yo los invito a que como líderes de equipos de auditoría estemos evaluando nuestra inteligencia emocional, que estemos mejorando nuestras habilidades comunicacionales, que estemos reforzando también nuestras habilidades de empatía con nuestro equipo de trabajo, nuestro potencial de liderazgo y nuestra capacidad de influencia sobre la vida y sobre el desempeño de nuestros colaboradores. Y como decía una frase que escuché por ahí, para ser un buen líder, tenemos que empezar por ser buenas personas. No, muchas gracias a todos por escucharme. Eric. Jaime, no, muchísimas gracias. De verdad que te metiste en un mundo que claramente los que estamos en el día a día lo tenemos como un reto súper importante. Pues la verdad es que mantener a nuestros chicos, a nuestros millennials por ahí fieles a la empresa ha sido bastante difícil. Inclusive, pues yo que me muevo en el mundo de la banca y las finanzas, veo cómo nuestros auditores, pues hay como un canibalismo entre los bancos. Nos vamos quitando ahí a los de más experiencia o a los de más habilidad, tal como lo mencionaste por ahí. Y hacemos todos los esfuerzos por hacerlo atractivo, pero
siempre es complicado, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas, Jaime, súper interesante. Tenemos más de 125 conectados por Zoom y algunos más por Facebook Live. Y nos preguntan que hay organizaciones que siguen seleccionando al personal de auditoría interna por medio de examen escrito sin tomarse el tiempo para conocer al candidato. Pareciera que la pandemia no nos enseñó nada, pues, ¿verdad? También parte de los atractivos que nosotros debemos dar en los departamentos de auditoría interna es de repente el trabajo desde casa, no sé, algunas cuestiones ahí que puedan flexibilizarse, pero particularmente esta pregunta de Nilsson me llamó mucho la atención, de no tomarse el tiempo de conocer al candidato. ¿Qué opinas al respecto? Sí, efectivamente, lo que ocurre, a mi criterio, es que muchas veces los líderes de auditoría interna no nos preocupamos por desarrollar nuestros propios o de revisar nuestros propios procesos de reclutamiento y nos ceñimos a las metodologías de las gerencias de talento humano que muchas veces están desfasadas, ¿verdad? Nosotros como auditores internos tenemos un marco de referencia de práctica profesional bastante claro, incluso está en proceso de actualización hoy en día, y por tanto tenemos herramientas suficientes para que nuestros procesos de reclutamiento y selección sean fortalecidos y sean alineados hacia poder identificar justamente que los candidatos cumplan con las competencias que necesitamos de acuerdo al marco de prácticas profesionales, pero también al plan de auditoría que hemos diseñado y que ha sido aprobado por nuestro consejo. Y otro comentario que vos hacías también, que por razones de tiempo, pues no lo incluye en esta pequeña ponencia, pero aquí se lo grafico. Hay varios herramientas que sobre todo los miembros del Instituto de Auditores Internos Global tenemos a disposición. Una de ellas, que es bastante interesante, esta guía para la práctica sobre medición de la eficacia y de la efectividad de la auditoría interna. Aquí nos alinea el marco de competencia con aquellos inputs, con aquellos indicadores, con aquellos KPI que deberíamos de utilizar los auditores internos no solo para evaluar el desempeño de nuestro departamento de auditoría interna, sino también justamente para elaborar nuestras herramientas de reclutamiento y de selección del personal. Y también existen otros documentos de la fábrica de pensamiento del Instituto de Auditores Internos de España que son muy buenos. Este último es de, si no me equivoco, de este año 2023 y nos habla justamente sobre las nuevas formas de trabajo en remoto de auditoría interna que tú mencionabas y que nos abre las puertas también a reclutar auditores internos que no necesariamente se encuentran en la localidad en la cual van a desempeñar su función. Excelente, Jaime. Mira, también me llega otra pregunta muy interesante y que es un fenómeno que se da mucho en Guatemala sobre auditores internos que no son financieros. O sea, siempre, pues el público en general, los gerentes, la gente confunde que un auditor interno tiene que ser un CPA, pero pues nuestro ejemplo más cercano es nuestros auditores en sistemas que realmente son ingenieros. O también hay empresas donde un auditor interno puede ser un veterinario, un abogado, o un ingeniero civil que va a auditar una construcción. Entonces nos preguntan aquí qué esfuerzos estamos haciendo los institutos en este mes de la concientización para poder llegar a este tipo de profesionales que también tienen la práctica de auditoría interna. Excelente, Eric. La verdad es que un buen comentario, más que pregunta, yo coincido totalmente y aporto que no solamente los departamentos de auditoría interna, algunos de ellos todavía conservamos este criterio de que el auditor tiene que venir de contabilidad, sino que incluso algunas legislaciones locales así lo exigen y no se ha logrado comprender que la profesión de auditoría interna al final es multidisciplinaria y se requiere de un conjunto de competencias dentro de un departamento de auditoría interna que obviamente un solo individuo no puede tener por sí solo y por tanto deben de complementarse entre distintos colaboradores que posiblemente tengan distintas profesiones de origen. Y en cuanto a qué se está haciendo, pues en primer lugar, un esfuerzo de la Fundación del Instituto de Auditoría Internos Global desde hace muchos años por aportar al programa académico de auditoría interna dentro de las universidades, es decir, que se mire auditoría interna como materia, no solo para los profesionales de contabilidad y finanzas, sino también de ingeniería industrial
de auditoría en sistemas, de derecho, de ingeniería ambiental, etcétera. Es decir, que se entiende que una de las opciones que tienen los profesionales de esta carrera es dedicarse a proveer aseguramientos sobre esos procesos más allá de ejecutarlo. Y también otro esfuerzo que se está haciendo es por el desarrollar una carrera de auditoría interna que justamente permita que el egresado de esa carrera adquiera la mayor cantidad de competencias posibles para desarrollar la actividad de auditoría interna en sus distintas facetas. Los institutos de auditores internos estamos haciendo un esfuerzo por acercarnos a las universidades. Yo creo que esta visión de acercarse a las universidades viene justamente de esta problemática porque ya cuando está en el desarrollo profesional puede ser pues está demasiado tarde, ¿verdad? Yo he descubierto personas que ya adultas descubren la personería, perdón, ya con 10, 20 años de ejercicio profesional descubren la actividad de auditoría interna porque se integran a ellas como expertos en auditoría, en una auditoría puntual y se apasionan por la profesión, ¿verdad? Y ahí lo que faltó, esa persona tiene la vocación, pero no conoció la carrera de manera oportuna. Excelente, Jaime, muchas gracias. Mira, también aquí Alba nos envía un comentario muy interesante que pues tiene que ver con la administración del personal como con el manejo de la ética, ¿verdad? No podemos dejar externa a esa parte y nos dice que además de todas esas aptitudes profesionales, también tienen que haber temas como la puntualidad, la responsabilidad del liderazgo, que es parte esencial de la personalidad del auditor. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestra gente. Estamos siempre en el ojo del huracán, ¿verdad? Siempre al auditor interno lo juzgan por sus actividades, sus actitudes y sus aptitudes. Entonces, no sé qué nos puedes comentar al respecto. Totalmente de acuerdo, aportar y un poco con el enfoque de esta presentación, si ustedes observan, más que ponernos a hablar sobre qué demandamos de aquellos profesionales para que se integren al Departamento de Auditoría Interna, yo quería presentarle una visión a quienes ya estamos dentro de las áreas de auditoría interna de qué tenemos que hacer nosotros para atraer ese talento. Y uno de los elementos fundamentales es justamente que dentro de nosotros exista una cultura organizacional adecuada, que el líder de auditoría interna y el equipo de auditoría interna demuestre esos valores, ese debido cuidado profesional, esa actitud sobre todo de servicio, porque al final somos un área de servicio, y que justamente, para que así justamente los colaboradores que se integren se sientan alineados con esa cultura y en el caso de que no la compartan, pues se retiren de la organización. Excelente, Jaime, muchas gracias. Yo quiero aprovechar este espacio para invitarlos a nuestros próximos cursos. Tenemos la evaluación de diseño de operación efectiva de los controles de Javier Klaus nos estará ayudando con este tema, súper interesante también. Tenemos el certificado COSO RM con don Manuel Arauz en los próximos días y la preparación para la certificación CIA1 con Juan García, que es un excelente profesor de origen español, pero radicado en Perú. Entonces, creo que vamos a tener muy buenos eventos en los próximos días que nos ayudarán a respaldar tu presentación de hoy, ¿verdad? Tan importante. Yo creo que te metiste en un campo bastante espinoso, pero lo desarrollaste de una forma excelente. Te agradecemos mucho tu participación. Y bueno, y en aras del tiempo, pues nada, dejarte ahí el micrófono para que te despidas de nuestro público y agradecer a todo el público, invitarlos a que se afilien a los diferentes institutos, que participen de las diferentes actividades que tenemos. Tenemos en octubre viaje a Uruguay, es el CLAI de la FLY, entonces una buena excusa para prepararnos y para ir a conocer el hermoso país de Uruguay. Gracias, Jaime, y bueno, te damos chance ahí para que te despidas. Gracias, Eric. Solo agradecer a todos los presentes a lo largo de la sesión y pues invitarles, como decía Eric, a que siempre estén atentos a las actividades de los institutos de auditores internos ya de Centroamérica. Me gustaría decirles que se sientan orgullosos de la labor que estamos realizando como instituto. Creo que hemos sido un ejemplo para la región, que estamos fortaleciendo los productos y los servicios que brindamos, estamos mejorando la calidad de esto, estamos mejorando nuestra capacidad comunicacional y al final a lo que estamos enfocados es justamente
a colaborar con cada uno de ustedes y convertirnos en aliados estratégicos para su desarrollo profesional individual, pero también para el fortalecimiento de las capacidades y el desempeño de los departamentos de auditoría interna donde prestan sus servicios. Entonces consideren un aliado estratégico, acérquense a nosotros y cuenten con todo nuestro apoyo. Muchas gracias a todos. Gracias, Jaime. Muchísimos comentarios ahí felicitándote por tu ponencia. Me uno yo a esos comentarios también porque ha sido excelente y como dije al principio, tocaste un tema ahí que nos puede estar afectando a todos. La verdad es que es un riesgo que se viene muy, muy relevante, no solo para la auditoría, sino para todas las organizaciones y creo que debemos estar muy bien preparados. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos para las próximas actividades en este mes de la concientización y les ofrecemos charlas con la calidad como la que hoy nos presentó Jaime Rivera y como la semana pasada nos presentó Francisco y Donald también desde Nicaragua. Un abrazo a todos, que tengan muy buena noche y un excelente inicio de semana. Que estén muy bien. Gracias.